Harina, leche, legumbres y atún son solo algunos de los productos que contiene la canasta familiar que está entregando el gobierno en el marco del Plan Alimentos para Chile. Hay varias preguntas. ¿Cuál es su aporte nutricional y cómo los beneficiados pueden obtener al máximo provecho de estos alimentos? Lo analizamos esta hora junto a Jimena Muñoz, nutrióloga de la clínica METS. Jimena, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, a modo general, ¿cuál es su evaluación con respecto a esta caja con distintos alimentos no perecibles que se están entregando a las personas? Mira, es muy interesante porque acá no solamente tenemos una pandemia, son varias las pandemias que tenemos que enfrentar al mismo tiempo. Tenemos una pandemia social y una pandemia nutricional que hace mucho tiempo que no teníamos. Entonces, no hay que perder de perspectiva que este es un excelente comienzo es una caja de emergencia para la situación actual, pero sabemos que esto también nos tenemos que programar porque esto es una pandemia que se va a prolongar lamentablemente en el tiempo. Entonces, esto es un muy buen puntapié inicial para enfrentar la emergencia. Y como tal, una caja de emergencia está destinada a suplir algunas cosas. Por ejemplo, es al menos el 70% del aporte calórico, y esto está diseñado para una familia, ¿cierto?, de 4 integrantes por 2 semanas. Fíjate que yo vi la evolución un poco de lo que era esta caja y me parece muy bueno los cambios que se fueron haciendo de tal manera que quedó algo bastante balanceado, que reúne cierto aporte calórico, cierto aporte nutritivo y además incorpora algo que es muy importante, que es parte de lo que es la cultura de alimentación de nuestro país. No es una caja que está diseñada para hacer la alimentación óptima, ni está diseñada para que empecemos a cambiar hábitos nutricionales que no hemos cambiado en varias décadas, ¿me entiendes? Cumple lo que es una caja de emergencia. Y en ese sentido, si nosotros vamos viendo lo que trae esta caja, a mí me es muy grato ver que hay un comodín de la caja que son las legumbres. Sí. Fíjate que uno piensa lo que era las legumbres, el consumo de legumbres en los años 60, en los años 70, era tremendamente importante dentro de la alimentación de los chilenos. Si nosotros mezclamos una legumbre con una cereal, vale decir, algo más chileno, ¿cierto?, que los porotos con rienda, las lentejas con arroz, vamos a tener aminoácidos complementarios que van a ser una proteína de muy alta calidad, muy alta calidad. Entonces, esa mezcla es tremenda, virtuosa, muy virtuosa y fue aumentada dentro de la carga de esta alimentación. Tenemos que volver a ese consumo porque lamentablemente se ha perdido. Una cosa importante también es que esta caja está diseñada para 2 semanas. Como te digo, van a tener que venir nuevas medidas y podemos ir perfeccionando esto. Entonces, también en la medida que usted programe su alimentación para las próximas semanas, considere las porciones que tenemos que comer. Un error que estamos cometiendo los chilenos hace tiempo es que las porciones han aumentado enormemente. Una porción, 1 kilo de legumbres debería, ¿cierto?, con estos fideos, alcanzarle para unas Doctora, 8 a 10 porciones de acuerdo a su familia. Sí. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuál es la porción óptima? Y también va a depender del sexo, de la edad, de la persona misma. ¿Hay un óptimo en términos de las porciones? Obviamente también depende del producto. Obviamente, pero considere una porción de legumbre un puño. Ya. Un puño. Como te digo, esta porción, o sea, la caja no está diseñada para alcanzar el total, pero sí al menos el 70%, y si uno lo logra dividir. Entonces, hay que hacer una buena administración de este recurso. Una de las cosas que afortunadamente tenemos, hay 2 cosas muy importantes que tenemos en nuestro país que son una fortaleza. Uno, somos una potencia alimentaria. Fíjate que me ha tocado conversar con colegas de otros países donde todo lo que es la cadena de alimentación está bastante más estresada que en Chile. Chile tenemos la fortaleza que tenemos producción de frutas y verduras, una de las más grandes del mundo en Chile, ¿cierto?, de alimentación. Otros países no lo tienen por la dificultad que hay en transporte que hay en este momento. O sea, tenemos una gran disponibilidad en Chile todavía. Y tenemos otra cosa a nivel de familia, que tenemos el tiempo, ¿cierto? Lamentablemente esta situación ha llevado a que estemos más en nuestras casas, pero eso nos va a permitir planificar de una manera más adecuada, porque este recurso que tenemos, que es escaso, que te insisto, este es el paso inicial, esta caja es el paso inicial para una estrategia que vamos a tener que proyectarla a largo plazo. La pandemia de la pobreza, ¿cierto?, de la alimentación va a ser algo que se va a prolongar y tenemos que ir perfeccionando. Entonces, poder planificar esa alimentación a la semana con las porciones adecuadas va a ser muy, muy importante en esta etapa. Y eso también, doctora, pensando en la temporada, estamos entrando en invierno, por eso también se ha privilegiado un componente más calórico dentro de los productos de esta caja de alimentación.
Sin embargo, para de aquí en adelante el stock de alimentos, por ejemplo, yo leía lo que sucede con las legumbres, que ya está totalmente completo el stock de compras que se ha hecho de legumbres a nivel de estas cajas y a nivel país también, porque muchas, por ejemplo, de las lentejas, estaba leyendo por ahí, se importa, hay un porcentaje relevante. ¿Tendría que haber una modificación a lo que van a hacer en la composición de esta caja más adelante? ¿Cuántos son los tiempos también que usted cree que va a ser importante eso? Mira, lamentablemente esto se va a prolongar. Hay varias, nosotros la experiencia que tenemos, yo he estado tratando de buscar datos de la época de los 80, cuando tuvimos, por ejemplo, hambre, también producto de cesantía. El tema de las ollas comunes me parece muy interesante tocarlo, porque quizás si empezamos a coordinarnos unos con otros, las municipalidades pueden hacer en eso algo tremendamente potente en el tema de la administración del recurso, si compartimos y cooperamos, porque no solamente es que te llegue el kilo de porotos, tienes que cocinarlo. El gas es un tema tremendamente caro, que si lo prorrateamos entre grupos quizás más pequeños. Tiene que haber, eso sí, ciertas diferencias en las ollas comunes de los años 80 a los actuales. En los años 80 la gente se juntaba, compartía, conversaba y ayuda mucho a pasar, te fijas, la problemática de la salud mental también, de compartir esto, y ahora no se puede. Las ollas comunes actuales van a tener que ser con algunos requisitos de salubridad. Un par de las personas que cocinen, que estén sanas, ¿cierto? Y las personas van, retiran y se van con su porción. Esto también va a tener que llevarnos a nuevas modificaciones, quizás no sea una canasta, yo creo que debería haber en este momento, planificando tal como se planifican los hospitales, planificando cómo va a ser el futuro de cómo va a llegar esta ayuda. Hay varias iniciativas, estaba escuchando recién al cura Berrío, ¿cierto?, como tiene otra iniciativa con tarjetas. Quizás las cajas después se van a tener que adaptar a las necesidades de cada familia, ponernos un poco más específicos. A lo mejor no necesitan, te fijas, tantas legumbres y es una familia que consume otro tipo de cosas o necesita más artículos de aseo. Creo que hay que ir modificando también y debemos estar todos pensando qué vamos a hacer en 2 semanas más cuando ya estas cajas se nos empiecen a acabar. Claro, y es una situación súper preocupante en términos de lo que ya se está viendo y esto que se va a extender. Y en ese sentido, doctora, es muy relevante la buena alimentación, la nutrición. Pero cuando se da esta situación de hambre, de alguna manera se deja de lado por razones obvias, porque la preocupación es poder comer algo. ¿Cómo poder de alguna manera tener un equilibrio entre comer bien, comer sano, cuando la gente lo que quiere es comer finalmente, más allá? Absolutamente. A ver, yo creo que esto es igual que una emergencia. Cuando tú llegas con un paciente crítico, primero tienes que solucionar lo crítico. Lo crítico es el hambre. Es inaceptable que en Chile muera una persona por hambre. Ahora, lo que tú dices es tremendamente cierto. En este momento no hay vacuna, no hay antiviral, no hay ningún tratamiento específico para el coronavirus. El único tratamiento es que usted esté en condiciones que su sistema inmune ataque el coronavirus y se defienda. Eso es lo único que hay. Para eso necesitamos un sistema inmune adecuado, dentro de los cuales mantenga los tratamientos que está con sus enfermedades adyacentes, los diabéticos, los hipertensos, es fundamental que estén controlados. Mantenga una nutrición balanceada, ¿cierto?, dentro de lo posible, y tenemos que pensar que hay un grupo de personas que, aunque tú les des estas indicaciones, no están en condiciones de hacerlo. Ahí entramos en la urgencia. La urgencia es el hambre en este momento. Entonces, un aporte calórico adecuado es lo fundamental. ¿Qué le falta a esta caja? Obviamente, si tú quisieras una nutrición balanceada, tendrías que agregar frutas y verduras, huevos, por ejemplo, agregaría, pero cuando tú haces una caja de emergencia, tienes que pensar que tiene que ser algo práctico, transportable. Un huevo fantástico, tiene un aporte nutritivo genial, pero para la logística, el transporte de un huevo estarían todos quebrados. O sea, y las verduras también es un tema de que sean perecibles, entonces tenemos que usar alimentos no perecibles. Por lo tanto, ahí entramos en la complementariedad. Yo le tengo mucha fe a los municipios que van a poder organizar a los feriantes, ¿cierto?, con la gente para que podamos compartir y quizás complementar esta canasta básica con los alimentos que nos van faltando, ¿cierto? Un poco de zapallo, un poco de zanahoria, todos esos alimentos que sean más fáciles de mantener. Recordemos que estamos pensando en la gente con menos recursos. Estamos pensando en gente que no tiene refrigerador, que no tiene gas para cocinar, entonces tenemos que ir viendo el contexto completo de cómo podemos a esta caja básica poder suplementarla de tal manera que sea más nutritiva y que además podamos prolongar. Tiene que ser una ayuda que pueda ser
prolongada y readaptada en el tiempo de acuerdo a las necesidades y cómo esto vaya evolucionando. Sí, hay otro producto que usted agregaría a esta caja de emergencia, volviendo al concepto que creo que es muy relevante lo que usted dice, doctora, es una caja de emergencia, es para atender la urgencia, es decir, ahí tiene que ser muy bien pensada. Leía, por ejemplo, ¿por qué no también papas? Las papas duran entre 10, 15 días, pueden estar, pero aquí hay un tema de logística, se están entregando cajas ahora, pero hay cajas que van a estar armadas seguramente y se van a tener que entregar en 3 semanas más, o sea, hay que hacer un tema de logística y también de entender que no se puede agregar cualquier cosa por querer agregarla a la caja. Así es. Mira, yo creo que esta caja, como te digo, es un muy buen puntapié inicial. La gente, yo creo que ver las caras de la gente cuando recibe la caja me hace pensar que fue una muy buena idea, y la verdad es que la caja partió con algunos nutrientes y después fue unos ingredientes y fue ampliándose y balanceando. O sea, hay un trabajo ahí. Pero tiene que llevar a pensar que después cada familia tiene sus particularidades. Por ejemplo, me agrada mucho que hay elementos de higiene también. Hay jabón. Importante, la gente cuando vaya a cocinar tiene que lavarse las manos, o sea, es importante el tema de que incorporaron jabón y detergente. Quizás el siguiente paso en la evolución de esta caja sería, quizás, voy a robar un poco la idea de Felipe Berríos, que me pareció bien interesante. Va con una tarjeta, ¿cierto?, donde la gente va y compra en su comercio local. Me parece interesante porque eso te permite ir comprando de a poco de acuerdo a tus necesidades. El clásico fiado. Y también de acuerdo a la cultura. Claro, y de acuerdo a la cultura de tu familia. Por ejemplo, me parece interesante también que se incorporó harina para hacer pan. ¿Me entiendes? El pan es parte de nuestra cultura. Somos los países que más pan comen en el mundo. Entonces, incorporar eso me parece tremendamente importante por lo cultural. Pero es muy difícil hacer una caja que se acomode a toda la familia. Quizás una siguiente etapa puede ser que evolucionemos alguna manera de subsidiar de tal manera que la gente pueda ir a comprar, específicamente quizás en el comercio local que necesita reactivarse también. Sí, y nos va a asegurar una mayor disponibilidad y una mayor variedad, te fijas, adaptada a tu núcleo familiar. Claro, hay toda una discusión ahí, doctora, con respecto a si de la caja se debería evolucionar a un voucher, a aprovechar el comercio local, las ferias libres, también un tema circular. El gobierno ha dicho que va a mantener la situación de la caja porque tiene el objetivo de que la gente se quede en su casa y también el stock del barrio se puede de alguna manera terminar justamente por la alta demanda. Pero hay un tema relevante ahí. Todas las personas somos distintas. Por ejemplo, la caja, por ser una caja de emergencia, no puede contener alimentos para celíacos, por ejemplo. Es súper difícil porque hay que pensar en una familia tipo. Y eso, de alguna manera, nos obliga también a tener claro quién está recibiendo esta ayuda, ¿no? Absolutamente. Yo te digo que los municipios tienen esos datos o los pueden conseguir fácilmente. Por lo tanto, yo lo veo esto igual que un paciente que entra a urgencia. Lo primero es reanimarlo, salvarlo, hacer lo que hay que hacer. Sí. Una vez que el paciente ya entra en una segunda etapa, esto ya se va afinando de acuerdo a las características del paciente. Esto es lo mismo, esto es una pandemia que es igual que la pandemia del coronavirus. Tenemos que planificarnos para un estado de urgencia, pero un estado también más latente, porque esto, lamentablemente, la pandemia de la pobreza es una pandemia que nos va a durar bastante más tiempo que el coronavirus. Entonces tenemos que generar en este momento, no te digo que mi idea sea la mejor, o la de Berríos, digamos, que no quiero robarle la idea, sino que pensemos todo cooperativamente. El ser humano ha funcionado bien cuando coopera. Creo que la cooperación del gobierno con los municipios, con los pobladores, la gente tiende a agruparse y a cooperar entre ellas y va a ir solucionando en cada núcleo, porque no es una persona de Punta Arenas, es muy distinta a una persona que está en Arica. Claro. Entonces es muy difícil que desde un nivel central logremos satisfacer todas esas necesidades. Ahora sí, porque esto es una urgencia. La caja funciona, está bien balanceada, a mí estoy feliz que esté llegando a la gente, pero no nos podemos quedar con eso solamente, sino que tenemos que evolucionar y pensar cuál es la mejor alternativa para una siguiente etapa. Una siguiente etapa que podríamos definirla, doctora, como más personalizada, más especializada, que vaya entregando otros componentes nutricionales, un poco por ese punto. Por la variedad y por las necesidades personales. Ya. Hay familias que esto está destinado para 4 personas, ¿cierto? Pero hay familias en Chile que son
8 familias, 2 familias viviendo juntas, 3 familias viviendo juntas, hay más niños, hay más adultos mayores. Los adultos mayores no tienen la misma capacidad de comer cosas más duras, te fijas, que un niño. Hay niños, necesitan más leche. Entonces, cada familia, si tú hablas, cada familia va a tener sus necesidades. Por eso es fundamental el trabajo de las municipalidades que recojan la información para que nosotros podamos idear una mejor manera de llegar más específicamente, porque te insisto, esto es a largo plazo. Y no solamente variedades en la alimentación, sino que variedades también en la logística que podríamos usar por la urgencia de esta situación. Bien, doctora Muñoz, una muy interesante conversación. Muchas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Que tenga un excelente día. Igual ustedes. Nos vemos, hasta luego.